Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Aquí están conectadas Mabel, Marcela, Shanira, Cristiana, Atsira, Atsiri. Sí, Axtiri. Sí, Cristiana, Atsiri, Aarón. Bueno, con esto ya podemos ir iniciando entonces. Vamos a ir iniciando entonces poquito a poco. Yo les había enviado una pequeña tareita que me la van a solamente me van a mostrar en pantalla lo que ustedes hicieron y eso ya vale su participación. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues lo puede hacer, pero solo lo que yo quiero es que me muestren lo que hicieron, nada más. Y si alguien quiere hacer su comentario, pues no importa, lo puede hacer perfectamente en la segunda parte o en la primera parte, como estoy haciendo también en la clase de... Disculpe, chicos, lo que pasa es que está lloviendo aquí y vamos a ver si nos da con suerte y se me está cortando la señal. Está lloviendo fuerte aquí en mi casa. Entonces vamos a ir trabajando de esa manera, pues si tienen alguien que mostrar en la primera parte, pues no se espere la primera parte. Eh, este, em, a ver qué sucede. Pues ojalá Dios quiera nos dé tiempo. Permítame un segundito, chicos, un segundito nada. Bueno, entonces hoy vamos a tratar de platicar sobre la sesión 3. Toca hablar de algunos aspectos ahí relacionados con el comercio exterior, ya la- el comercio exterior, la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior, negocios internacionales, etcétera. Eso es muy importante de que ustedes tengan y tengan conocimiento de eso, porque a veces las personas a veces se equivocan, ¿verdad? Cuando se hablan de esos términos y a veces es muy importante destacar. Podemos hacer diferencia entre lo que es el comercio internacional y el comercio exterior. Podemos decirlo de esta manera. El comercio internacional se refiere al comercio de bienes y servicios a nivel internacional. Y el comercio exterior básicamente es el intercambio de transacciones, de bienes, de ventas, de exportaciones, de compra de bienes entre países. Entonces, Y perdón. fíjate que lo mismo me pasó, quería escuchar música y no podía. Parece que es la compu. Apagarle y volverle a encender debe ser eso, porque yo quería escuchar en YouTube y no podía escuchar. Apagar y volver a encender la compu.
Pueden bajarle, pueden poner el volumen del- de su micrófono. Cierren los micrófonos, por favor. Entonces, hablaba sobre la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces hay que entenderlo los dos de alguna manera para entender a qué se refiere comercio exterior y a qué se refiere comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional. El comercio exterior se refiere a la venta y la compra de bienes y servicios intermedios, materias primas, productos finales, etcétera, entre dos países, entre dos o más países, porque puede darse esa situación que los países estén participando en ese ritmo de comercio. O sea, China le vende a Nicaragua mediante un tratado de libre comercio o no, y así sucesivamente va avanzando la relación de comercio. Ok, Mabel, está bien, no se preocupe. Ahí usted busque un teléfono y solamente está escuchando. A ver cómo hace la presentación, si hizo la tarea, no sé, la verdad, para la participación. Pero de hecho, esté conectada para que, o con el teléfono, para que no pierda la asistencia. La asistencia tiene que estar puntual todo. Ahí, por favor, me le toman un pantallazo, ¿verdad? Por la cuestión de la asistencia. Un pantallazo y me la mandan al grupo, porque a veces a mí se me olvida. Tengo que estar adivinando quiénes participaron o volver a entrar para ver quiénes estuvieron en clase, en la clase grabada. De hecho, ahí queda grabado, pues quiénes están, pero yo quiero que se me faciliten las cosas cuando alguien está acá, pues en la participación, está, está trabajando. Entonces, eso es lo importante. Entonces, sigamos entonces en este asunto. Ahí ya tenemos claro la diferencia, el concepto y tenemos algunos argumentos a favor de lo que es el comercio internacional, ¿verdad? Y tenemos un argumento a favor de lo que es el comercio exterior. Si China o los países tienen comercio internacional, lo tienen mediante un concepto de intercambio de bienes y servicios de tal forma de que se maneja el concepto de comercio internacional entre todos los países, es un concepto global, ¿verdad? El comercio internacional es un concepto global. En el caso del comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de la frontera geográfica de un país. Esto es, que las partes interesadas estén dispuestas a vender sus productos. Pues Honduras le vende a Nicaragua, Nicaragua le vende a Honduras. Eso es lo que se conoce como comercio exterior, ¿verdad? Es más, en el aspecto de la, de la institución, los países tienen ministerios que se refieren al comercio. Hay ministerio de comercio exterior, ¿verdad? Eh, Sí, a ver. Pero se apaga. Ahí lo anda apagado. No le anda activada él. entonces, en ese sentido, las partes interesadas transan sus productos que se encuentran ubicados en distintos países o regiones. Ya de ahí tenemos, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo ahí. Esta imagen que vemos aquí, esta imagen es lo referido al comercio internacional, aunque aparece dentro del concepto de comercio exterior, pero es lo referido al comercio eh, internacional. Entonces, de alguna manera, el comercio exterior es esa compra de bienes y servicios que se realiza fuera de la frontera. Eh, También podemos decir que el comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de la frontera geográfica de un país en el exterior, ¿verdad? Es decir, que se vende esa mercancía en el país de ese país, en otro país, por decirlo así, ¿verdad? De esa manera. Puede darse, aquí tenemos un mensaje, Ibalanesca, Quesca Navarrete, presente, buenas noches, Iván.
Entonces, esto es que las partes interesadas transan sus productos y se encuentran ubicados en distintos países o regiones. Por decirlo así, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, una empresa. Tenemos tres tipos de empresas en el comercio internacional, o sí, en el comercio internacional. Tenemos los tres tipos de empresas. Tenemos empresas que son transnacionales, tenemos empresas que son multinacionales y tenemos empresas que son internacionales. Entonces, tenemos empresas que son internacionales, tenemos empresas que son transnacionales y tenemos empresas que son multinacionales o agentes, ¿verdad? Ustedes pueden usar distintos nombres para definir ese tipo de sujetos económicos o agentes económicos o agentes de comercio y van a estar ahí presentes en la economía, en la economía nacional, en el mercado nacional. Aquí tenemos nosotros la Coca-Cola, tenemos lo que la pizza, tenemos lo que es la Pizza Hut, tenemos lo que es McDonald's, hay cantidades de eso que están funcionando a nivel de país. Entonces, el comercio exterior se puede dar dentro del mismo país por aquellos países que tienen esa relación de comercio, pues. Aquí estamos viendo claramente la relación de Nicaragua con China. Ustedes ven en Managua un poco de tiendas chinas ahí que han aparecido y China está haciendo comercio exterior con Nicaragua en el país. No necesariamente tiene que venir ese producto en barco, llegó para decir que es comercio exterior, no necesariamente es. ¿Verdad? Tiene que tener esa, esa, esa relación comercial entre las dos partes. Uno le vende, el otro le compra. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, se maneja, entonces el comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, ¿verdad? Como son las normas sanitarias, las normas de seguridad, las normas de fitosanitaria, ¿verdad? La sanitaria se refiere a las personas, a los animales, la seguridad, a las personas. También están las fitosanitarias que se refiere a las plantas. Entonces, no solamente los países van a comercializar bienes o materia prima, también las plantas. Pueden vender plantas. Nicaragua o América Latina le vende plantas a Asia. Asia le vende plantas a América Latina. Hay muchos bosques en América que son exportados, son importados de Asia. Hay árboles que no son genuinos de América. Por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto es un árbol que fue importado en los años 80 a Nicaragua. No es genuino nicaragüense y existe en otras partes de. El aguacate, igual. El aguacate no es genuino nicaragüense ni de otro país de América, pues. Vienen de Europa, lo- lo- los países europeos han trasladado todo ese sistema de tanto los bienes. Entonces tenemos los sanitarios, los fitosanitarios. Entonces, el comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, tanto de control de los productos. Entonces, podemos entender de que el comercio exterior podría ser como o un subcampo, una subdisciplina del comercio internacional. Por lo tanto, el comercio internacional es el concepto global de todos los bienes que existen en el mundo, por ejemplo. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo viene de Asia o de Venezuela o de Estados Unidos o de Rusia, viene en un concepto de comercio internacional. Ahora, si Rusia o Estados Unidos o Venezuela le vende petróleo a Nicaragua, está en un concepto de comercio exterior. ¿Estamos claros, chicos, lo que estoy explicando? Sí, profe. Ok, entonces me parece correcto entonces lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, el comercio exterior está sujeto a normas, tanto de control de los productos como de procedimiento y de tributación. Entonces, control, procedimiento y tributo. Control se aplica a las normas sanitarias, de seguridad, fitosanitarias. De procedimiento se hacen trámites burocráticos, registros, ¿dónde? En las aduanas.
Estamos claros, en las aduanas, donde llega el producto. Si el producto llega a Corinto, ahí se deja en el depósito, en el almacén, el producto para poder ser nacionalizado ese producto en territorio nacional. ¿Estamos claros? Entonces, los países funcionan así en el comercio exterior. Funcionan así mediante los agentes económicos que están, por ejemplo, los... Ahora hay que entender esto, estamos hablando de que no es el país, lo que se entiende es que Nicaragua y China, un ejemplo, Nicaragua y Estados Unidos están dentro de dentro de una dinámica de comercio internacional. Así se entiende y así es como se maneja la cosa, pero quienes, quienes dinamizan, quienes están prácticamente dentro de ese concepto del intercambio son los agentes económicos, las empresas transnacionales, las empresas internacionales, las empresas multinacionales, las empresas, incluyendo incluso las empresas nacionales nuestras, pues porque son las que intervienen en ese proceso. Ya una vez el producto nacionalizado, se encargan las empresas a distribuir ese producto, ¿verdad? Para poder llegar al consumidor, al consumidor que es el que compra el producto. Entonces, y después el trámite burocrático, que es el procedimiento más importante que se hace para que el producto llegue al depósito, y el de tributación para que el dueño del producto pague los depósitos, pague, perdón, los impuestos, los aranceles necesarios para poder que ese producto entre al país o pase de una aduana a otra, pues, en tránsito, que vaya en tránsito. Nosotros le llamamos mercancía en tránsito, ¿verdad? Que va ese producto de un lugar a otro, o viene de un lugar a otro. Entonces, en ese ámbito, pues las normas están aplicadas ahí, ¿verdad? En la, en la, en el comercio exterior y se va dando una especie de intercambio, ¿verdad? Y se cumplen esos tres aspectos: control, procedimiento y tributación, ¿verdad? Están obligados a pagar tributo, porque el producto llega a la aduana y no necesariamente tiene que zarpar de la aduana directamente a Managua. No, tiene que pasar un proceso de esos tres procesos, esas tres fases las debe de pasar en aduana. No puede entrar así, así por así. Entonces, el objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores. Ya lo dije, llegando el producto, la empresa que distribuye dentro del territorio nacional ya le llega ese producto al consumidor final, que somos nosotros los que compramos. Compramos computadoras, compramos televisores, compramos lavadoras, vehículos, celulares, ¿verdad? Todo eso es el consumo dentro del comercio exterior. Entonces, el objetivo principal del comercio exterior es satisfacer esa demanda de los consumidores aprovechando la ventaja comparativa, ¿verdad? Las ventajas comparativas que tiene cada país. Esa teoría ya la vamos a ver en la sesión 5, esa teoría de lo que son las teorías del comercio internacional, ya vienen para que entendamos. No les voy a hablar nada de las ventajas comparativas ahorita pero ustedes pueden ir autoestudiando ahí. El profesor mencionó ventaja comparativa, entonces voy a tener la iniciativa a buscar en mi casa o a leer sobre esa ventaja comparativa. Ya se va Mabel, Jaime o Cristiana a buscar en su diccionario, en su casa o sus libros, a ver qué cosa es ventaja comparativa y ya viene con el conocimiento a la clase de las teorías del comercio. Pero bueno, entonces en ese caso se aprovechan las ventajas comparativas, también están las ventajas absolutas, ¿ya? Que son muy importantes, también las vamos a ver. Entonces, el concepto que engloba el comercio exterior de todos los países es el comercio internacional.
Entonces, el comercio internacional engloba ya a todos los países, para así entender a qué se está refiriendo cuando hablamos de comercio, de comercio exterior, pues, en ese caso. Entonces, aquí básicamente podemos manejar que es importante entender el desarrollo del comercio exterior. eh, Se produce gracias a que existe, vamos a subrayar ese término, y que es lo que se llama liberalización comercial. Entonces, por eso es que por eso, esa es la naturaleza del comercio exterior. ¿Estamos claros? Recuerden ustedes que el término nos motivó a nosotros desde un principio entender el origen del comercio internacional, no de comercio exterior. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Nos motivó a entender el origen del comercio internacional, pero no del comercio exterior. Por lo tanto, el comercio exterior fue primero que el comercio internacional fue primero que el comercio exterior, y después el comercio exterior vino tomando un auge significativo cuando los países estaban interesados en el producto o la materia prima que tenía el otro país para poder desarrollar su industria local y comprar esa materia prima a los otros países, y ya comienza el comercio exterior. Entonces ahí se funda la primera doctrina, la primera teoría, que fue el mercantilismo. Entonces primero se conoce como mercancía todos los bienes y productos, y ahora hablamos dentro de ese mismo término de comercio exterior, hablamos de una liberalización comercial. Entonces ya es una nueva fase que se da dentro del comercio exterior, porque ya está el término liberalización comercial para entender que el comercio es libre entre los países en la medida de que se firmen o se lleguen a acuerdos comerciales para, eh, para comercializar distintas mercancías o productos mediante una eliminación de barreras arancelarias o de prohibiciones que se le hacen a los productos, ¿verdad? Y los tratados de libre comercio han venido a facilitar ese mecanismo de controlar, de buscar las barreras, perdón, de eliminar las barreras arancelarias. O sea, hay restricciones evidentemente en el comercio internacional. La verdad es que, como dice el filósofo, la libertad absoluta no existe. Eso mismo sucede en el comercio. Lo que ha sucedido es que con esa liberalización se vino a entender de que al aparecer el GATT en 1947 y al aparecer la OMC en 1994, entonces la OMC en 1994 dio espacio más importante en que se aperturaran distintas ramas del comercio, de productos, ¿verdad? Para poder tener más amplio ese concepto de la liberalización del comercio en ese sentido. Entonces, todo lo que es liberalización del comercio es dar el espacio de oportunidades a los países para que puedan manejar el comercio, para que los países más débiles participen en el comercio internacional. Y eso había sucedido con el GATT primero, el GATT que se creó en 1947. En 1947, ese GATT que se creó, pues no daba muchas oportunidades a los países para que participaran en el comercio internacional. Ya después la OMC sí, que se creó en el 94, ¿verdad? Sí dio esos espacios para poder trabajar. Entonces, la política eh, que se vinieron aplicando dentro, o que se aplican dentro de esa modalidad, sobre todo las políticas de aduanas, de flete, y como así los impuestos, vienen a ser racionales y prudentes. Por ejemplo, el IVA, pues.
el IVA que se paga en aduana. Ah, los impuestos que se pagan de los productos que llegan a aduana son impuestos indirectos, no son los impuestos directos. Esos impuestos directos van después allá, cuando ya pasa al consumidor. Entonces, todo ello, pues, con la finalidad de importar todos esos bienes que estamos hablando hoy. Todos los bienes y servicios, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de política proteccionista. De hecho, las políticas proteccionistas existen. También vamos a ver esos aspectos también más adelante. Ahorita estamos comenzando, vamos apenas al primer parcial. ¿Ya? Así que estudien bastante para este parcial, chicos. ¿Ya? Entonces, ese asunto es muy importante. Lean todo lo que esté en plataforma, lo que le han posteado los profesores ahí. El comercio exterior reúne una serie de características muy importantes. Por ejemplo, los países que comercian tienen economías abiertas. ¿Ah? Todos los países que participan, hay países que no participan porque no tienen, tienen economía cerrada, como por ejemplo Corea del Norte, ¿verdad? Otra característica está sujeta a una normativa especial, ya lo dije en la diapositiva anterior. Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o convenios comerciales, ¿verdad? Entonces, la entrada y todos estos aspectos, pues forma parte de lo que es la entrada y salida de productos, genera un flujo de divisas, ¿verdad? Cuando los países comercian entre ellos, el valor de la divisa con respecto a la moneda local se refleja en el tipo de cambio, ¿verdad? Eh, y las fluctuaciones de tipo de cambio pueden afectar los flujos de comercio exterior entre los países que tienen distintas monedas. No sé si tienen preguntas hasta ahí, chicos. Yo voy hablando ahí, no sé si ustedes están entendiendo la cosa. No hay pregunta. Bueno, por el momento yo no tengo. Ok. Entonces, los negocios, ahora hablemos de los negocios internacionales. Entonces, ¿qué se preguntarán? ¿Qué será esto de los negocios? ¿Qué será, qué se entiende por negocios internacionales? Aquello que se encarga de articular las relaciones de un país con el resto del mundo a través de sus diferentes agentes económicos. Entonces aquí como que está enredado tanto el término negocio como el de comercio, pero no es así. Entonces el agente económico se encarga de cerrar un negocio a nivel internacional. Por ejemplo, yo tengo una empresa que me dedico a comprar productos en el exterior, entonces yo mando a mis agentes económicos, a mi responsable que vaya a hacer ese negocio allá a Japón, ¿verdad? Y, se necesita hacer las transacciones de los bienes y los servicios. Entonces, ese se encarga, la definición, esta definición constituye una importante consideración en términos de lo que es el negocio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica tener negocio? Entonces, dígame, profe, estos negocios, dice acá el mensaje de Marcela, profe, estos negocios se puede llegar a hacer verbal o escrito. Buena pregunta, buena pregunta. Marcela, el negocio puede ser verbal, ¿verdad? Puede ser verbal o puede darse las dos condiciones, ¿verdad? Pero es más, yo te lo voy a decir, eh, ¿verdad? Por experiencia propia, en los años 90, 2000, trabajaba para una empresa y hacía contratos le llamaban estos contratos ay, se me escapa el nombre ahorita. Pero bueno, te voy a decir lo siguiente, el negocio se hace por escrito, ¿verdad?
para que quede evidencia qué tipo de contrato se va a trabajar en ese sentido, porque hay contratos de compraventa internacional. Entonces, eh, el contrato de negocio que se va a firmar entre las dos partes es, en primer lugar, debe estar ligado a lo que se trata de vender o comprar, en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque los negocios internacionales permiten gestionar las operaciones globales de tu empresa. O sea, ya seas tú como persona natural o como persona jurídica. Entonces, esto depende de dos factores, hacia dónde apunta, es decir, los objetivos que tenés y los medios para dónde, los medios que pretendés lograr y clasificar la expansión de tu negocio, expansión de venta, adquisición de recursos, minimizar los riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios que vas a utilizar, que existen según la modalidad de importación o exportación? Hay negocios de turismo, transporte, hay franquicias, hay licencias, hay operaciones llevadas en mano, contratos de administración, contratos de distribución, contratos de circulación, contratos de inversión directa o indirecta, y todo eso que lo que estoy diciendo se forma en un tipo de negocio. Entonces, las principales funciones que cumplen las empresas para hacer esa situación se encuentra en la capacidad de marketing que tenga su trabajador. Ustedes que estudian marketing o estudian comercio, etcétera, deben estudiar fuertemente esta asignatura porque deben de demostrarle a la empresa de que sí maneja y que salieron de una universidad que realmente les enseñó a qué se refiere eso, ¿verdad? Entonces, los negocios internacionales, perdón, este, son, 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 son acuerdos bilaterales que se realizan fuera de los estados, eh, mediante personas naturales o personas jurídicas. ¿Estamos claros? En la práctica. Es Sí, decir, profe, tengo otra preguntita, pero Tina, ¿cuál es la más factible para una buena negociación internacional? ¿La ah, verbal o la escrita? para una buena negociación, la escrita, obviamente, la escrita. Ok, gracias, profe. Claro que sí, Marcela, no se preocupe, ahí estamos para servirle. Y me encanta porque usted está siempre preguntando y eso me encanta. Entonces, Pero, dígame, profe, una pregunta. Puede sí, ser mixta, ¿no? Verbal e igual que escrita, ¿no? puede ser igual, puede ser verbal y puede ser mixta. Es decir, yo mando a la persona a dialogar a Japón. O sea, supongamos que yo vendo, supongamos, vamos a poner en un hipotético caso, yo soy productor de aguacate de exportación. Bueno, no los japoneses no son muy dados a eso. Los alemanes sí, y los franceses y los ingleses. Suponete de que yo soy productor de aguacate de exportación. El aguacate de exportación es el mismo aguacatito que te comes en la cena con gallo pintito sabroso ahí. Es otro tipo de aguacate. Es más, es chaparrito, es bajito el arbolito. Entonces, yo soy un fuerte productor de aguacate de exportación, tengo alrededor de 2.000 hectáreas y todita la produzco para eso. Entonces, lo que hago yo como dueño de mi empresa, yo tengo un gerente, yo tengo un director, yo lo mando a él que vaya o voy yo personalmente y y yo personalmente hablo en Alemania directamente por teléfono con aquel que esté interesado y ya hacemos el negocio verbalmente mediante la comunicación o presencialmente o a través de la comunicación en línea. Y después yo mando o vienen los alemanes acá, ¿verdad? A cerrar el negocio por escrito, porque no puede quedar nada solo por el aire, verbalmente, tiene que quedar por escrito. Y ya les avisé, ya les dije a usted, aquí tenemos otro mensaje. Con la escrita se tiene constancia en los negocios que, por ende, si en un futuro se crea algún inconveniente, se tiene que regir según los contratos. Excelente, porque puede
Excelente. ¿Quién escribió esto? Aarón Avellán. Excelente, Aarón. Correcto, ahí está el asunto. Ay, Madre Santa, me quedan 4 minutos. Voy a tenerme que salir ahí. Ahí lo vemos en la segunda parte. Entonces, espérenme, chicos, no se salgan todavía. O yo creo que se pueden quedar, no sé, pero yo tengo que marcar aquí el tiempo. Pero pueden salirse y entrar. Vamos a ver.